Amigos, qué bendición nuevamente nosotros estar en este día disfrutando de la maravillosa palabra de Dios. Y hoy, como siempre, Dios haciendo cosas extraordinarias en nosotros. Vamos a estudiar una palabra espectacular. Le invito a que oremos, que dispongamos el corazón y entreguemos este tiempo a Dios. Jesús, gracias, Señor. Gracias por estar aquí con nosotros, gracias por amarnos, gracias por sostenernos de la mano, gracias por ayudarnos. En el nombre de Cristo declaro, Señor, que esta palabra vivifica, renueva, transforma, hace cosa nueva en nuestros corazones. Esta palabra nos enseña, esta palabra, Señor de los cielos, que hoy tienes preparada para nosotros, va a llevarnos, Señor, a un nivel mayor, el que tú tienes preparado, Jesús. Gracias, Señor. Declaro los corazones dispuestos. Tu Espíritu de Dios pones en nosotros el querer como el hacer para que hagamos conforme a tu santa voluntad. Te bendigo por cada persona que hoy está aquí, Señor, acompañándonos y estudiando, Señor, revisando lo que dice tu palabra, aprendiendo y aplicándolo a lo profundo del corazón. Prohíbo todo bloqueo, todo sueño, todo cansancio, todo problema, toda circunstancia que se quiera interponer. Prohíbo el anticristo, prohíbo en el nombre de Cristo Jesús toda interferencia en las comunicaciones, Señor, y prohíbo en el nombre de Jesucristo todo aquello que se quiera levantar en contra del conocimiento de tu palabra. Te bendigo, Dios de los cielos y de la tierra, y te doy muchas gracias por este día tan especial. Gracias porque hoy estamos aquí para vivir una vida diferente, en el nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, y en muchas ocasiones nosotros hemos orado para que el Señor nos dé un marido, un esposo, por un trabajo, hemos orado por una carrera, por formar parte de un equipo, por formar parte de un grupo. Hemos orado también para vivir en determinada ciudad, país, barrio, conjunto o apartamento. Y resulta que cuando ya tenemos eso que tanto le hemos pedido al Señor y por lo cual hemos trabajado, hemos hecho otra cantidad de cosas, y resulta que esto se convierte en una situación tortuosa, en una situación difícil, en una situación inmanejable, insostenible, dolorosa, una situación que queremos abandonar, que queremos tirar, queremos quitarnos de la bendición que Dios nos ha dado. Muchos ya, después de orar muchos años por un esposo o una esposa, hoy están considerando divorciarse. Muchos años queriendo ir a trabajar o a estudiar en un país o en un lugar o una universidad X. Y hoy lo tienen y quieren salir corriendo. O un trabajo que se les ha convertido también en una tortura. O un ascenso. Llegó el ascenso y fue otra tortura. Pero resulta que esa no es la voluntad de Dios. Cuando Dios nos da una bendición, no es para que nosotros estemos mal. Pero revisemos lo que dice la palabra de Dios y les invito a que vamos a Efesios 4, del 25 al 30. A partir del verso 17, el apóstol Pablo nos exhorta a despojarnos y habla acerca de la nueva vida en Cristo, a despojarnos de ese viejo hombre, de esa vieja manera de pensar, a ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Y en el verso 25 dice: por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de nuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellado para el día de la redención. Aquí, en este pasaje, Pablo nos habla acerca de lo que es la nueva vida en Cristo, cómo nosotros vivimos una nueva vida en Cristo. Y dice algunas cosas que debemos hacer, a otras dice no las haga. Y nos motiva para que no desistamos, pero es sencillamente lo que está mostrando acá es que nosotros tenemos una serie de deberes y de responsabilidades como hijos de Dios. Y aquí en este pasaje podemos extraer varias cosas. Nuestro comportamiento, habla aquí acerca del comportamiento.
habla acerca de no dar lugar al diablo y no entristecer al Espíritu Santo. Entonces aquí comprende 3 cosas. Nosotros, me nombro primero, nos nombramos primero, el diablo y el Espíritu Santo. Nosotros, ¿por qué? Porque habla de las múltiples responsabilidades y deberes que nosotros tenemos con respecto a nuestro comportamiento. Somos conscientes de cómo nos estamos comportando con respecto a lo que Dios nos ha dado y nos ha concedido. Como les decía hace un rato, en el matrimonio, en ese nuevo lugar donde vivimos, en esos nuevos roles que estamos enfrentando. ¿Cómo es nuestro comportamiento? ¿Soy consciente de las consecuencias de mi comportamiento? Vamos a revisar, porque la Biblia dice, no dé lugar al diablo, y así hemos titulado este tema hoy, no dé lugar al diablo. ¿Y por qué no darle lugar al diablo? Porque mucho de lo que el diablo hace en detrimento de nuestras vidas, porque él vino a robar, matar y destruir, es porque nosotros hemos abierto puertas. Es porque hemos hecho cosas que le han dado a él la oportunidad de hacer lo que no sirve en nosotros, por supuesto. Es un enemigo derrotado, pero todavía está haciendo daño. Entonces, por favor, vamos a tenerlo en cuenta. Entonces, con esta pregunta vamos a estar en todo el tiempo de este tema. ¿Soy consciente de mi comportamiento? Porque muchas veces nosotros culpamos a todas las personas, culpamos al diablo, aún a Dios mismo, de lo que estamos viviendo. Y resulta que tenemos que revisar nuestro comportamiento. Entonces, la primera parte de este tema, vamos a hablar acerca de no dar oportunidad o lugar al diablo que robe, mate y destruya áreas de nuestra vida. Que robe, mate y destruya la bendición, ¿cierto? Que Dios nos ha concedido. No abrir puertas. ¿Y cómo no abrimos puertas? Cuando nosotros somos conscientes del comportamiento. Cuando tomamos nosotros control de nuestro comportamiento. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro 5, del 6 al 9, en su primera epístola nos enseña qué hacer. En el verso 6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer frente a todas las circunstancias que estén viviendo, sea una situación familiar, sea una situación con el esposo, con las relaciones, mire, una situación laboral, nada peor que tener problemas en el trabajo, tener problemas con el jefe, con los compañeros de trabajo, cuando se comparte tanto tiempo con ellos. ¿Qué dice Pedro para no abrir y no dar lugar al diablo? Humillarme bajo la poderosa mano de Dios. ¿Qué significa? Orar, buscar a Dios, abrevarme de Él, buscar la exaltación de Dios, descansar en Él, porque dice, echando toda mi ansiedad delante de Él. Entregar mi amargura, entregar mi incapacidad, entregar mi dolor. Eso dice 1 de Pedro 5, en el verso 6 y en el verso 7. Entonces, la primera cosa que nosotros tenemos que hacer para no dar lugar al diablo es mantener mi relación personal con Dios muy cercana, humillada ¿ante quién? Ante el Señor. Mucha vida de oración. A mayores problemas, mayor oración. En el verso 8 dice, sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Dice aquí la palabra de Dios, ser de espíritu sobrio. ¿Qué es eso? Es ser controlado, moderado, ejercitar el dominio propio. La sobriedad me lleva a estar dándole lugar al Espíritu Santo y no cayendo en el desenfreno, que esto es súper importante, no caer en el desenfreno. Y cuando yo no caigo en el desenfreno, no le doy lugar al diablo. Por eso yo debo ser sobria de espíritu, es decir, controlada, darle lugar al Espíritu Santo. Y bueno, uno dice, bueno, en una situación donde me están tratando horriblemente mal, ¿yo qué voy a hacer? Muchas veces solo con callar y orar en ese momento y decir, Señor, hazlo tú.
pero no caer en la riña, no caer en el enojo, no caer en la amargura, no caer en la desesperación. Siempre ver a Dios y ver también al que está detrás de las personas haciendo que actúen en mi contra, y es Satanás. Entonces, el segundo punto es ser de espíritu sobrio. En el verso 8 dice, vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Y el tercer punto es estar alerta. Yo debo tener presente que está al acecho. O sea, no voy aquí a exaltar la labor de Satanás, pero lo que quiero es hacer un llamado. No seamos ignorantes de esta circunstancia. No actuemos con simpleza. Actuemos con la sagacidad con la que Dios quiere que nosotros actuemos. Y para ello, yo debo estar alerta. Considerar que el diablo anda buscando mi caída. No es que esté como león rugiente, desprevenido a ver qué pasa. No, Él nos tiene al acecho, pero no vamos a estar con miedo. Recuerden que nosotros tenemos la autoridad, hemos visto muchos temas. Recuerden que nosotros tenemos recursos del cielo maravillosos, pero quiero que estemos atentos también a esta palabra, porque muchas veces le echamos la culpa al diablo, le echamos la culpa a las personas, pero no hacemos lo que nos corresponde hacer. Y la Biblia dice que nosotros debemos estar alertas. Debemos tener en cuenta que como león rugiente anda buscando para devorarnos. No desestimar lo que el diablo puede hacer. Estar alerta es estar pendiente, es cuidar nuestro comportamiento y no darle lugar. Cuando yo estoy haciendo la voluntad de Dios y cuido mi comportamiento, puedo estar también muy tranquila. ¿Por qué? Porque el enemigo no tiene por qué hacer en nosotros o en mí. ¿El diablo qué hace? El diablo propicia situaciones, usa personas buscando que yo me desenfrene, buscando que yo caiga en la amargura, en el odio, en el resentimiento, que yo rivalice con las demás personas, que las personas no me quieran ver, que no quieran estar conmigo. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Yo debo estar alerta. Y en el verso 9 de este mismo pasaje de 1 de Pedro 5 dice, pero resistidle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Cómo resistimos al diablo? Porque la Biblia dice, resístanlo. Ahí no están diciendo, échenlo fuera. Ahí no está diciendo, átelo. Ahí no está diciendo nada de esto como cuando estamos echando fuera a los demonios. Resistirlo no me ha tocado, pero está cerquita, está buscando qué hacer. ¿Cómo lo resistimos? Sencillo, haciendo la voluntad de Dios. Cuando yo hago lo que Dios dice en su palabra, cuando yo hago y debo pensar qué haría Cristo en este momento, cuando yo hago eso, estoy resistiendo a Satanás, no lo soporta. Cuando yo perdono, estoy resistiendo a Satanás. Cuando yo estoy dando lo mejor de mí, Satanás no lo resiste. Satanás se aleja, Satanás se va. Eso es resistirlo. ¿Firmes en qué? Firmes en la fe. Esto es algo espectacular. Firmes en la fe. Considerando que Dios está haciendo las cosas, muchachos. Que Dios está actuando. Que Dios está operando. Que Dios está haciendo lo que es correcto, santo y perfecto. Y aquí hay algo muy importante. Quiero contarles un ejemplo muy lindo de un hombre de la Biblia al cual no se le conoció pecado. La Biblia no relata los pecados de Daniel. No hay pecado en Daniel. No se habla del pecado de Daniel. Y Daniel era un hombre de Dios, un hombre que trabajaba con el gobierno y un hombre rodeado de gente perversa. Un hombre perseguido, un hombre envidiado. Y uno puede decir, bueno, cualquier cosa parecido con la actualidad, pues no es difícil considerarlo. Es como lo que estamos viviendo. Pero miren lo que pasó con Daniel, esto es divino. En Daniel 6:4 dice, entonces los funcionarios y sátrapas estaban buscando de la caída, ¿no? Buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino. Pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de corrupción, por cuanto él era fiel y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él. Esto es exactamente a la obra de las tinieblas
con nosotros. ¿Qué hizo Daniel? Hizo lo que era correcto. Hizo lo que se hace conforme a la voluntad de Dios. Daniel no le pudieron encontrar motivo de acusación. Esto es algo espectacular. No había motivo de acusación en Daniel. Pero miren lo que él decía. En él no se encontró corrupción y en él tampoco se encontró negligencia. O sea, no solamente no robaba, sino que también era diligente en todo lo que tenía que hacer. O sea, no le dio lugar ¿a quién? Al enemigo. Y el enemigo no pudo hacerle nada. Aunque intentaron matarlo, por supuesto, intentaron acabarlo. No lo lograron. Y no una vez, muchas veces. Entonces, eso es una forma de resistirlo. Así nosotros podemos resistir al diablo para que huya de nosotros. ¿Cómo? Haciendo la voluntad de Dios. No hay otra forma. Es haciendo la voluntad de Dios que nosotros resistimos al diablo y él huye de nosotros. El segundo punto, la segunda parte de este programa, de este tema, es no entristecer al Espíritu Santo. Decía ahí en Efesios capítulo 4, no entristezca al Espíritu Santo. Y para nosotros no entristecer al Espíritu Santo debemos comprender el conflicto que existe entre la carne, que es mi comportamiento, y el obrar del Espíritu Santo. Miren, acabamos de hablar del conflicto entre mi comportamiento y el diablo que abre puertas al enemigo para que robe, mate y destruya. Ahora, en este segundo punto de no entristecer al Espíritu Santo, vamos a entender el conflicto de mi comportamiento, es decir, mi carne y el obrar del Espíritu Santo. No puedo hacer lo que a mí me parece, dice la Biblia, lo que deseo o lo que estoy acostumbrado a hacer. En Gálatas capítulo 5, del 16 al 25 dice: digo pues, anden en el Espíritu, anden por el Espíritu y no cumplan el deseo de la carne. En este caso, cuando hablamos de carne, es mi comportamiento. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podemos hacer lo que deseamos. Dice, no podéis hacer lo que deseáis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto que ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El fruto del Espíritu, dice, más el fruto del Espíritu, verso 22, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Cuál es mi deber, mi responsabilidad en mi comportamiento? ¿Yo qué debo hacer para no entristecer al Espíritu Santo o con respecto al Espíritu Santo de Dios? En Efesios 4:30 vimos que no debemos entristecerlo. En Gálatas, lo que acabamos de leer, Gálatas 5:18 dice, debo ser guiada por el Espíritu Santo. Y en Gálatas 5:16 dice, debo andar por el Espíritu Santo. Y en Primera de Tesalonicenses 5:19 dice, no apagarlo. Esos son mis deberes con respecto al Espíritu Santo. Yo debo procurar no apagarlo, no entristecerlo, dejarme guiar y andar por el lineamiento, por lo que Él me dirige y me guía. Esa es mi responsabilidad. ¿Con esto qué? Estoy garantizando que no le doy lugar al diablo. Estoy garantizando que vivo una vida en el Espíritu y por el Espíritu Santo. ¿Cómo van a ser los resultados? Pues extraordinarios, maravillosos. Solo el Señor es el que puede hacer. En Primera de Pedro, capítulo 1, del verso 13 al 16, Pedro dice, por tanto, ciñan su entendimiento para la acción. Sed sobrios en espíritu. Pongan su esperanza completamente en la gracia que os traerá la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque está escrito, sed santos, porque yo soy santo.
Y aquí habla con respecto al comportamiento que yo debo tener. O sea, yo no puedo separar mi comportamiento con la obra de Satanás y con la obra del Espíritu Santo. Entonces yo necesito obrar para que ellos actúen. No, yo necesito estar en la dirección del Espíritu Santo. Yo necesito resistir al diablo, no darle lugar. Y dice aquí también, ciñan su entendimiento para la acción, seamos sobrios de espíritu. Ya lo leímos antes y aquí nuevamente vuelve la palabra de Dios a hablarnos de la sobriedad del Espíritu Santo, de ser sobrios en espíritu, perdón. De ser sobrios en espíritu es dejar y dar lugar a que el Espíritu Santo actúe en nosotros. No lo entristezcamos, no lo apaguemos, démosle lugar al Espíritu Santo, dejémonos guiar. Debemos andar por el Espíritu Santo. Esto, cuando nosotros estamos haciendo esto, completamente cerramos todas las puertas que el enemigo está buscando abrir. Están completamente cerradas, selladas y nadie las puede abrir, ni siquiera Satanás, absolutamente nadie. Y ya en la parte tercera de este tema, le inicié hablando acerca del comportamiento y vamos a hablar de nuestro comportamiento. El comportamiento es lo que yo decido hacer. Dios nos dio libre albedrío, Dios nos dio emociones, Dios nos dio la capacidad de decidir y aún la oportunidad de querer hacer su voluntad o no. Y cuando hablamos del actuar, de cómo me comporto en mi carne, quiere decir es mi deseo, es mi voluntad, lo que a mí me parece o mi propia justicia. O sencillamente le doy lugar al Espíritu Santo. En Romanos capítulo 8, del 5 al 8 dice, porque los que viven conforme a la carne, ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Importantísimo tener en cuenta esto. Nuestro comportamiento. Aquí en nuestro canal nosotros tenemos ¿qué controla tu comportamiento? Y hablo específicamente de la mente. También podemos encontrar hay otros temas acerca de la mente, lo importante que es que nosotros tengamos victoria sobre nuestros pensamientos, y así se llama, lo pueden buscar en nuestro canal. Porque la carne o mi comportamiento tiene mucho que ver con lo que yo estoy pensando y con lo que yo estoy considerando. Recordemos que la mente es el campo de batalla que Satanás está muy frecuentemente usando para que nosotros caigamos ante sus maquinaciones, las cuales no debemos ignorarlas. Y dice aquí, cuando habla aquí Romanos de que si vivimos conforme a la carne, ponemos la mente en las cosas de la carne, yo debo cuidar mis pensamientos. Yo debo cuidar lo que estoy pensando de mi esposo, del trabajo, de la situación que yo estoy viviendo. Yo debo cuidar lo que estoy albergando en mi mente y lo que estoy albergando en mi corazón, porque eso me va a llevar a actuar de esa manera. Yo debo estar pendiente de mi comportamiento. Muchas cosas que nos están ocurriendo, ni es el diablo, ni son las otras personas. Es que sencillamente yo decido actuar de una manera errónea. Me he acostumbrado a hacer lo que a mí me parece. No le doy lugar al Espíritu Santo, sino que le doy lugar a mi carne. Y empiezan a irme mal en determinadas cosas, pero sencillamente es porque no le estoy dando lugar al Espíritu Santo. Le estoy dando lugar a mi carne. Revisemos qué situación está viviendo. Revisemos el comportamiento. ¿Estamos hablando demasiado? Estamos diciendo lo que no sirve. También en Efesios 4 decía que habláramos lo correcto. Estamos diciendo lo correcto. Estamos hablando lo que es bueno. Estamos acusando a los demás. Estamos viendo ese regalo de Dios como una desgracia. Estamos permitiendo que el miedo gobierne nuestras vidas. Eso es darle lugar a Satanás. Eso es abrir puertas que Dios no quiere que nosotros las tengamos abiertas. Y aquí hago un llamado súper especial. Revisemos nuestro comportamiento. Cuando las cosas no están saliendo muy bien alrededor. He orado, leído la Biblia y he hecho una cantidad de cosas.
y las cosas no están saliendo bien, ¿qué necesito hacer? Debo revisar mi comportamiento, debo revisar lo que estoy hablando, debo revisar lo que estoy pensando, debo revisar mi actuar, porque todo no es Satanás, todo no son las otras personas. Mi comportamiento da lugar a Satanás, mi comportamiento también lo resiste. Entonces yo tengo esa decisión, o lo resisto o abro puertas. Esto es algo espectacular. ¿Y por qué hablo de esto? Porque hay muchas personas que están acusando incluso a Dios. Que están diciendo, pero las cosas no están saliendo, pero tampoco las están manejando en el espíritu. Están actuando desenfrenadamente en sus emociones, en su carne, en su voluntad, en lo que consideran, en su propia justicia y hablando también lo que no sirve. Revisemos, porque nuestro comportamiento debe ser un comportamiento santo. Yo debo cuidar mi mente, ¿cierto? Pensar lo que es la voluntad de Dios. Y yo debo también obrar por el Espíritu Santo de Dios. Hay un versículo muy especial en Zacarías 4:6 que el Señor le habló una palabra a Zorobabel y le dijo, no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Entonces, ¿qué dice acá? No por el poder, no por mis capacidades, no por mi fuerza, no por lo que a mí me parece, sino por el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo no le doy lugar al diablo? Dándole lugar al Espíritu Santo, viviendo en el Espíritu. Y vamos a desconcentrarnos de algo, chicos, vamos a hacerlo. Y es, ¿por qué tenemos que verle a todo el mundo que todo el mundo tiene la culpa de lo que a mí me está ocurriendo? Es muy raro que yo no diga ni asuma ninguna responsabilidad. Entonces vamos a revisarlo. Las parejas, por ejemplo, toda la culpa es del esposo o toda la culpa es de la esposa. Es una relación de dos. ¿Qué tanto de mí hay de responsabilidad? En el trabajo, todos mis compañeros me odian. Mi jefe es terrible conmigo. ¿Cómo estoy yo actuando? En mi casa, con mis hermanos, con mis amigos, en mi comunidad, en todos los lugares donde nos estamos desempeñando, en la iglesia, todos, el líder, el pastor, mis consiervos, mis hermanos en la fe, todos están en contra mía. Eso es muy raro. La Biblia dice que yo tengo que ser consciente, ¿cierto?, de esta lucha que hay entre mi carne, el espíritu y el diablo. ¿Estoy abriendo puertas? Esa es mi responsabilidad. ¿Qué estoy hablando? ¿Qué estoy diciendo? ¿Cómo me estoy comportando? Yo no debo darle lugar al diablo, dice la palabra de Dios. Ahí no dice, es que los demás le dan lugar al diablo y a usted le va mal. La Biblia no dice eso. Yo le doy lugar al diablo y el diablo roba, mata y destruye. Pero lo mejor es que debemos andar en el Espíritu. ¿Y cómo hacerlo para resistirlo? Dejar que el Espíritu Santo nos guía. Y es sencillo. Digámosle al Espíritu de Dios, ayúdanos. Yo no puedo con esta persona. Yo siento que ya no estoy amando a mi esposo o a mi esposa. Yo siento que lo mejor es divorciarme, pero ayúdame, porque no es el divorcio la solución en muchos casos. Ayúdame a actuar en el Espíritu. Yo no quiero hacer lo que no es digno de ti y tampoco tirar, porque el enemigo quiere que nosotros desistamos y tiremos lo que el Señor nos ha regalado. De ninguna manera. ¿Por qué dejar un trabajo por miedo, por enojo, por ira? ¿Por qué dejar tirada una bendición que Dios nos ha dado? Ese lugar donde nos ha llevado a vivir. Esas cosas que Él ha entregado. La iglesia donde ahora estamos, por ejemplo, también. La familia que estamos empezando. O el entorno, el lugar donde estoy en mi barrio. ¿Por qué dejarlo tirado? ¿Por darle lugar al diablo? ¿Por darle lugar a mi orgullo? ¿Por no cuidar mi comportamiento? ¿Por no revisarlo? Son deberes y responsabilidades que el Señor nos ha dejado a nosotros. No es el obrar. También nosotros necesitamos actuar de una manera correcta. Y es más fácil, ¿de qué manera? Con el Espíritu Santo. No es difícil. Con el Espíritu Santo lo podemos lograr. Y esto
es necesario que lo hagamos. Entonces, les invito, revisemos el comportamiento y miremos lo que vamos a hacer. Y démosle lugar al Señor. ¿Qué les parece entonces? Vamos a orar y vamos a entregar este tiempo a Dios. Y vamos a pedirle que nos ayude, porque nosotros queremos hacer su voluntad y vivir cosas espléndidas y no darle lugar al diablo. Él quiere robar, matar y destruir, pero nosotros lo vamos a resistir. Ahí donde está, le invito a que tome una posición cómoda y que le entregue al Señor esa circunstancia, lo que está viviendo en su trabajo, en su estudio, en su comunidad, en su familia, donde quiera, lo que esté viviendo. No vamos a dejar que esa bendición se convierta en una maldición, en algo terrible y tortuoso, de ninguna manera. Entonces, vamos a orar, cerremos nuestros ojos para concentrarnos y decirle: Señor, gracias porque sabemos que tú nos has dado la libertad de estar delante de ti. Gracias por tu presencia en nuestras vidas, Jesús. Gracias por darnos libertad para decidir lo que tenemos que hacer, lo que podemos hacer. Hoy, Señor de los cielos, te damos gracias, Jesús, porque tú estás en control. Hoy decido, Señor de los cielos, dejar la falsedad, dejar la ira, dejar el enojo, Señor de los cielos, darle lugar al diablo. Jesús, tú no ves mal que me enoje, pero sí es pecado, es desagradable a tus ojos que yo continúe con el enojo por varios días, que yo le dé lugar a la amargura, que yo le dé lugar a mi carne y le dé rienda suelta a lo que no sirve, Señor. Y hoy en el nombre de Jesús, renuncio, Señor, en el nombre de Jesucristo, a darle lugar a la ira, a ser bravucona, a estar buscando problemas, Señor, a contestar mal, a hablar lo que no sirve, a mentir, Señor de los cielos, a exagerar, a llevar las cosas a un límite terrible. Hoy en el nombre de Jesús renuncio a eso, renuncio a darle lugar al diablo. Hoy decido resistirlo en el nombre de Jesucristo. Hoy decido darle lugar al Espíritu Santo de Dios, Señor. Hoy también refreno mis labios, Señor de los cielos. Tú me has dado lengua de sabios para saber hablar palabras alcanzado. Y yo no voy a usar mi lengua para juzgar, para hablar mal de otros, para criticarlos, Señor, para acabarlos con mi lengua, para matarlos, para destruirlos en sus profesiones, Señor, o en su vida familiar. Señor, no solo con mis compañeros de trabajo o de estudio, sino también con mi familia, con mi esposo, Señor, con mis hermanos, con mis padres. En el nombre de Jesús, Dios de los cielos, hoy renuncio a darle lugar a mi lengua, Señor de los cielos, para que hable lo malo. En el nombre de Cristo, que es sobre todo nombre, Señor. Hoy decido no entristecer al Espíritu Santo con lo que hablo. Hoy decido en el nombre de Jesucristo darle lugar al Espíritu Santo, Señor. Darle lugar al Espíritu de Dios, quien es el que me puede ayudar. El que puede, Señor de los cielos, capacitarme para tomar decisiones correctas. Yo te pido, por favor, que nos capacites y nos permitas ver ese comportamiento indebido, Señor. Eso que estamos haciendo y diciendo que no es agradable a ti, de lo cual no somos conscientes. En el nombre de Cristo te pido que nos hagas conscientes si estamos hablando demasiado, si estamos siendo rígidos, si estamos siendo, Señor, exagerados, mentirosos, si estamos actuando, Señor de los cielos, de manera egoísta, si estamos siendo sabios en nuestra propia opinión, si estamos señalando a otros, Señor de los cielos, de manera indebida. Hoy en el nombre y en la autoridad de Jesucristo te pido que seas tú, Señor. Te pido que tú operes sobre y actúes en mi corazón y en mi mente. Hoy decido darle lugar al diablo, no darle lugar al diablo. Hoy decido darle lugar al Espíritu Santo de Dios. Hoy resisto al diablo, Señor, y declaro que hago tu voluntad en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. Quiero hacer tu voluntad, Señor, y te pido que me ayudes a hacerla. Quiero hacer tu voluntad, Señor, y te pido que me capacites para actuar rectamente, Señor. Yo no quiero apagar el poder del Espíritu Santo en mí. Yo quiero, Señor de los cielos, actuar en rectitud y en santidad, pero quiero ser consciente de mi comportamiento. Ser consciente de que yo tengo responsabilidad de muchas cosas, Señor, y apartarme de eso, Señor. Gracias, Jesús. Gracias porque hoy nos enseñas que no es con espada ni con fuerza, sino con tu Santo Espíritu. Que no es como yo considero y pienso, sino es como tú lo tienes dispuesto. Y te doy gracias, Señor. Me declaro con espíritu sobrio, una mujer, Señor,
sobria en espíritu, Señor, que doy lugar al poder del Espíritu Santo, que doy lugar a lo que tú tienes preparado para mi vida. Gracias, Dios, gracias, Señor, gracias por darme libre albedrío. Hoy me sujeto a ti y declaro en el nombre de Jesucristo que tú lo haces, Dios. Y hoy declaro que lo estás haciendo también con cada una de las personas que está en este momento escuchando este tema, Señor. Dios, gracias porque nos haces conscientes de nuestro comportamiento y cada día nos llevas a crecer más. Señor, a no cavar cisternas rotas que no retienen agua, sino por el contrario, Señor de los cielos, a vivir en la sobreabundancia que viene de ti, Señor, en el poder de tu Santo Espíritu. Gracias, Jesús. Gracias, Señor de los cielos, porque tú, Dios, nos llevas a hacer las cosas correctamente. Hoy decido humillarme bajo tu mano poderosa para que tú me exaltes cuando fuere tiempo, y vamos a declarar esa palabra. Hoy me humillo bajo tu mano poderosa para que sea tu exaltación, Señor, que no busque otra exaltación más que la tuya. Tú haces justicia, Señor. Tú juzgas entre oveja y oveja y tú sabes cuál es la necesidad nuestra, pero también conoces, Señor de los cielos, cómo hemos dado lugar a nuestra carne, Señor, cómo le hemos dado lugar a nuestro egoísmo, a nuestro orgullo, a nuestra manera, Señor de los cielos, de pensar acerca de otros, al juicio y a la condenación que he puesto, Señor, sobre otras personas. Dios, gracias. Hoy renuncio, Señor, a autocomplacerme. Hoy renuncio en el nombre y en la autoridad de Jesucristo, vamos a hacerlo. Renunciemos en el nombre de Cristo Jesús a ser sabios en nuestra propia opinión. Hoy renuncio en el nombre de Jesucristo a creer que yo tengo siempre la razón. Hoy renuncio en el nombre de Jesucristo a ver en los demás que todos están en contra mía. En el nombre de Jesucristo renuncio a ensañarme con las personas. En lugar, Señor de los cielos, de dar lugar a lo que tú tienes preparado, Señor. De ver también a Satanás que está haciendo en la vida de otros. Padre, gracias. Gracias porque tú nos has dado libertad para comportarnos y hacer las cosas. Y hoy decidimos como iglesia hacer tu voluntad. Te bendigo, Señor, y te doy gracias en el nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús. Amén. Iglesia, esta es una oportunidad maravillosa para que nosotros no le demos lugar al diablo, para que revisemos qué actitudes y comportamiento estamos teniendo y le demos el lugar total al Espíritu Santo. Vivir por el Espíritu es fácil. El Espíritu de Dios está en nosotros. El Espíritu de Dios quiere ayudarnos. De Él viene el poder. De Él viene todo lo que nosotros necesitamos. Entonces, es fácil no darle lugar al diablo. Es un enemigo derrotado porque Jesucristo lo derrotó en la cruz. Y a nosotros, ¿qué nos dio? Poder y autoridad. Y tenemos el Espíritu Santo para vivir una vida diferente. Un placer haber compartido nuevamente esta palabra. Hasta el próximo programa. Los bendigo.